Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45, arrancamos ya en vivo y en directo por Canal Antigua con toda la información y también con el análisis ya en esta noche de domingo, un tema que pues bueno, vamos a abordarlo porque vaya que ha calentado las redes sociales en los últimos días, sobre todo por las declaraciones que ha dado el superintendente de la SAT. Vamos a tratar de entender esto que se ha anunciado. Grabar el tema de los Airbnb, pero también el superintendente de la SAT ha hablado de las plataformas streaming, concretamente Netflix, Spotify, Disney Plus. En fin, vamos a hablar de este tema con dos expertos en tributación y todo el tema que tiene que ver con los impuestos en Guatemala. Le damos la bienvenida a Ediosvaldo Pérez, experto en temas tributarios y fiscales. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Qué gusto. Y también saludamos a Miguel Gutiérrez, ex superintendente de la SAT y también experto en temas fiscales y tributarios. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, quisiera empezar contigo, Eddie. ¿Cómo entender este tema del Airbnb? Porque ya nos ha provocado mucha confusión de que van a subir las tarifas, no van a subir las tarifas. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, el tema, Mario, se puede resumir muy fácilmente. De acuerdo con la ley guatemalteca, cuando tú tienes un inmueble situado en Guatemala y ese genera ingresos, tú tienes que pagar ingresos en Guatemala. Y claramente los propietarios de los inmuebles que los arrendan a través de la plataforma Airbnb, pues están haciendo negocios en Guatemala a través del arrendamiento o bien del cobro de hospedaje. Va a depender mucho de la factura que estén emitiendo o de lo que hayan cobrado. Y entonces por consiguiente se detonan dos impuestos. El primero es el impuesto sobre la renta, que es sobre ese ingreso que están obteniendo por el arrendamiento, y el segundo es el impuesto al valor agregado, porque ese servicio se está dando a nivel doméstico, independientemente si los usuarios son nacionales o extranjeros. Ahora bien, Miguel, digamos, esto cuánto pudiese, digamos, en proyección, cuánto le pudiese granjear al Estado de recursos frescos en cuanto a impuestos, el grabar esta actividad de estos hospedajes Airbnb. Sí, bueno, aquí hay, efectivamente, como dice el licenciado, son dos impuestos los que tienen que cobrar SAT, en este caso es ISR e IVA. Pero también está el impuesto el 10% de impuesto de turismo. Entonces son tres impuestos los que se tendrían que, en este caso, cobrar. Tres impuestos. Sin embargo, así es, dos que cobra SAT y uno que cobra el INGUAT. Ahora bien, los números que está manejando SAT es un número bastante redondo, que son 1,000 millones de quetzales, aparentemente al año, que se están generando. Es un número bastante redondo. Según lo que dice el superintendente, el paraíso fiscal de Irlanda, que es un paraíso fiscal, a través de algún tipo de convenio, le ha entregado la información a la SAT sobre a qué personas guatemaltecas se le hacen transferencias sistemáticamente con el sistema de Airbnb. De ser así, y si efectivamente se le entregó este tipo de información por parte de un paraíso fiscal, lo cual es bastante inusual, entonces SAT empezaría a solicitar vía judicial información sobre transacciones financieras y a hacer los respectivos ajustes, más allá de tomar medidas como embargos y ese tipo de cosas. Eso ya son procesos judiciales avanzados, ¿verdad?, con los cuales se puede incurrir en ese tipo de temas. Yo creo que ahí el señor superintendente está sobre reaccionando un poco. Primero tiene que hacer las fiscalizaciones, notificar a los respectivos contribuyentes y ver si procede o no procede. Ahora bien, Eddie, digamos, ¿qué va a pasar? Esto que anuncia la SAT de estos impuestos que se le va a cobrar a los propietarios de Airbnb, ¿esto es a partir de que ya se formalice para adelante o es a partir de que se anuncie que se va a empezar a cobrar esto para atrás? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, algo interesante que mencionaba el señor superintendente es que ellos obtuvieron la información a través del convenio de información
que Guatemala tiene firmado para efectos tributarios con la OECD. La SAT guatemalteca obtuvo la información de todas las transacciones que manejó Airbnb en Guatemala desde el año 2021 y 2022. Entonces, según el señor superintendente, le van a notificar a los propietarios de esos inmuebles que presenten voluntariamente las rectificaciones de las declaraciones de impuestos de esos últimos 2 años. 2023 todavía no tienen la información la SAT, pero una recomendación clara, Mario, es que a partir del año 2024 esto ya no puede continuar de esa manera. Una recomendación clarísima para los dueños de Airbnb es que tienen que regularizarse y empezar a emitir las facturas que les correspondan, aunque entiendo que hay personas que se han emitido sus facturas y han pagado sus obligaciones tributarias. Es decir, Miguel, estamos hablando año 2021, 2022, 2023 y pues bueno, en lo que va del 2024, que ya irán a ser 6 meses cuando estemos en junio. Pero y si las personas no tienen la plata para cumplir con esto, ¿cómo va a ser la modalidad, Miguel? ¿O cómo pudiese ser la modalidad para cumplir con esos 3 años que pues quizá algunos no cumplieron? Bueno, en este caso, si se logra determinar de que efectivamente y el señor contribuyente está de acuerdo con que tendría que pagar este tipo de impuestos, hay una serie de mecanismos que contempla la SAT como convenios de pago, en los cuales se establecen alrededor de 18 meses para el pago de impuestos. Y puede ser el mecanismo, digamos, amigable para ponerse de acuerdo si efectivamente el señor contribuyente evitó pagar este tipo de impuestos, ¿verdad? Muchas veces por falta de conocimiento y en otras ocasiones, pues ni modo, ¿verdad? Dado que la SAT no tenía las condiciones para poder entrar a fiscalizar este tipo de servicios, se había evitado este tipo de pagos, ¿verdad? Entonces tendrán que hacer los ajustes correspondientes y efectivamente hacer el pago de sus impuestos. Estos ajustes, Eddie, digamos, pensando, ¿no? Porque, digamos, la actividad económica 2021-2022 estuvo, pues, hasta el 2022 fue que se eliminaron completamente los confinamientos, el mundo empezó a viajar, la gente vino a Guatemala, en fin. Pero, digamos, ¿qué pasa si yo, propietario de un Airbnb, pues definitivamente ahorita, 2024, mi situación económica cambió por X o Y razón y no puedo cumplir con esos 3 años atrás? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay un tema importante, puedo buscar el convenio de pago que bien menciona Miguel. Esa es una opción. Y la segunda es, voy a tener que buscar un financiamiento para pagar esos impuestos con todas las multas incluidas. Algo que es importante mencionar aquí, Mario, es que en el caso del IVA, si se rectifica voluntariamente, hay una reducción de la multa de un 50% en automático. Los intereses podrían tener alguna reducción, pero los intereses son 13% anual. Sí, eso hay que tomarlo en consideración. Y en el caso del impuesto a la renta, la multa es del 25% porque es omisión de impuestos, ¿verdad? Y podría reducirse también en automático. Y eso lo calculan los formularios de Declaraguate porque ya la administración tributaria los tienen parametrizados. Entonces, una reflexión que comentábamos fuera de micrófonos es el tema de educación financiera. Yo creo que en todos los proyectos o emprendimientos hay que incluir esa línea de impuestos para evitar luego endeudamientos o que no haya capacidad de pagar esas obligaciones tributarias en tiempo. Ahora viene, digamos, alguien pudiese alegar, miren señores de la SAT, pero ¿cómo así que me van a tener que cobrar lo de 3 años? Yo no sabía, ¿y por qué lo están cobrando ahora? Yo puedo a partir de ahora, no de a partir de ahora para atrás. ¿Alguien pudiese alegar eso? Pero lo que pasa es que hay un principio en la ley del organismo judicial que no se puede alegar desconocimiento ante la ley. O sea, eso es así. Eso es una regla que tenemos en Guatemala. Las normas tributarias, la del IVA está desde el año 92, la del impuesto a la renta también. Bueno, la última que teníamos del año 92 y fue modificada en el año 2013, precisamente cuando Miguel estaba al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria. Así que yo creo que el tema de la asesoría que pueden tener los inversionistas para tener sus Airbnbs, creo que habrá que revisarla, porque alegar un argumento como desconocimiento de una norma pues, no te exime del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Claro. Ahora bien, Miguel, digamos, haciendo comparaciones con otros países, digamos, esto cómo ha funcionado en la región, en países vecinos, digamos, qué experiencias más recientes hay, cómo lo han abordado los estados, esto realmente ha sufrido un incremento en los precios de los alquileres de los Airbnb. ¿Conoces un poco de la experiencia de esto? Sí, mira, lo que sucede es que en otras latitudes existe una figura de impuesto sobre la renta más completa que la que en Guatemala. En Guatemala se cobra el impuesto sobre la renta local, es decir, toda la renta que se genera en el país, y las rentas que generan guatemaltecos fuera del país, eso no son sujeto de impuesto. En otros países, en la mayoría de hecho, sí se cobra el impuesto sobre la renta sobre rentas generadas afuera del país. Entonces existe una mayor disciplina. También las otras administraciones tributarias tienen mayor control, tienen mucho mayor acceso a información y pues se pagan los respectivos impuestos. Ahora bien, esta renta pues está siendo generada en el país por el bien inmueble y tiene que ser cobrada. Ahora bien, y también, si no estoy mal, tal vez me podrá corregir el IC. Ahí está el artículo 146, donde hay correcciones voluntarias y te pueden eximir hasta el 75%. No sé si es el artículo 146A, el que te puede permitir hasta un 75% de las multas, ¿verdad? Entonces, sí es un tema que hay que ponerle atención. El hecho de que todo sea por vía virtual o internet, y los pagos se generen en Irlanda y vengan para Guatemala, no exime del pago de impuestos. Referente a esto de las multas, yo veía un comunicado de la Secretaría General de la Presidencia a inicios de esta semana donde decía que política de este gobierno era no dar exoneraciones en cuanto a multas por temas de SAT. ¿Esto tiene que ver con lo que dice Miguel? No. Son cosas aparte. Son cosas aparte. Lo que pasa es que la Constitución de la República faculta al presidente para que pueda otorgar él, a petición de un contribuyente, le pueda otorgar exoneraciones de multas y de intereses por adeudos tributarios. O sea, realmente creo que es una facultad del presidente. Discrepo un poco si es facultad o no de la Secretaría, me parece que es una facultad del presidente. Entiendo que los anteriores presidentes han otorgado exoneraciones de multas y de intereses porque finalmente es la cobranza de un impuesto en forma tardía, como alguien que paga tarde su tarjeta de crédito y negocia la deuda. Entonces yo creo que esa política de Estado creo que podría ser interesante pues revisarla al tenor de las propias facultades del presidente, ¿verdad? Y yo creo que sería interesante mantener, ¿no?, el tema de la exoneración potencial de multas de acuerdo con lo que el mismo presidente disponga. Y en cuanto a lo que mencionaba Miguel. Bueno, lo que pasa es que lo que menciona Miguel es un mecanismo que se llama resolución de conflictos tributarios. Esa resolución de conflictos tributarios puede actuar de dos maneras. Cuando ya el fisco te hace una auditoría y te determina que tenés omisión de pago de impuestos, pues se puede invocar ese artículo 145A del Código Tributario para tener una reducción de multas y que tú pagues de contado el adeudo tributario con una reducción de multas más, digamos, accesible para las personas. Eso me parece que puede ser una vía interesante. Para quien no tenga lo de estos 3 años atrás. Para tratar como de corregir, llamémoslo de alguna manera, hacer esa corrección de esos años y de esa manera pues evitar que las multas en algún momento pues se vuelvan demasiado onerosas. Quisiera pasar a otro tema que también esta semana empató con el tema del Airbnb. Esta declaración que hace el superintendente Marco Livio Díaz en cuanto a que va a girar la SAT sus ojos a plataformas streaming de entretenimiento, entiéndase Netflix, Spotify y todas sus modalidades, Disney Plus, Amazon Prime, en fin. Miguel, ¿qué opinas al respecto? ¿Entra Guatemala tarde a esta forma de grabar estas plataformas? ¿Cuál ha sido la experiencia en América Latina? ¿Qué opinión te merece al respecto de este anuncio de la SAT? Bueno, vamos a ver cuál va a ser la posición, porque ahí se le tiene que cobrar a las plataformas generadoras. Y ahí va a entrar en una discusión muy etérea,
sobre dónde se está generando la renta. De nuevo vamos al tema de que Guatemala es uno de los pocos países que tiene renta local, o sea que puede cobrar la renta que se genera en el país, y ahí entraría una discusión de dónde se genera la renta, si es una renta que generan las plataformas en sus países de origen o en Guatemala, y ahí eso va a ser un tema que yo veo es un camino empedrado, tanto para el contribuyente como para la administración tributaria, en cuanto a la forma, a ver si pueden generar este tipo de cobros, dada la legislación guatemalteca. Yo ahí tengo dudas de qué va a pasar, no tengo claro si pueden o no pueden, la verdad, por las condiciones y las figuras tributarias de renta que tiene Guatemala. ¿Compartes esa tesis, Eddie, en cuanto a que no queda muy en claro en dónde se genera la renta? Si, digamos, en la sede de Netflix y uno desde Guatemala descarga una película, una serie, ¿en dónde crees tú que se genera esta renta? Bueno, yo creo que hay que explicarlo, digamos, despacio. Vamos a ver, esta es una corriente que nace en la Unión Europea ya hace algunos años, donde se sugería de que estos gigantes, digamos, de la tecnología, lo que deberían de pagar era IVA o impuestos al consumo en los países donde estaban sus clientes. No deberían de pagar impuestos sobre la renta porque ellos teóricamente pagaban impuestos sobre la renta en el país de su residencia bajo el esquema que menciona Miguel de renta mundial. Algunos países de Latinoamérica se subieron a esa tendencia, siendo Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, México, cobrando impuestos al consumo, es decir, IVA. Brasil también. Brasil. Y luego tenemos que Chile implementó una herramienta que se llama DEC. DEC. Esa herramienta DEC lo que le permite a esos gigantes de la tecnología es declarar cuáles son los consumos en cada uno de sus países donde están sus clientes y pagar IVA por esos consumos. Bueno, sin embargo, yo quiero hacer un antes y un después. Eso yo podría decir que queda, digamos, como en segundo plano, porque a partir de este año 2024 entra el impuesto global, que entra, digamos, dentro de todos los países que son OECD y dentro de los países del marco inclusivo de OECD, que son alrededor de 135 países, donde ellos se comprometen por lo menos a pagar un 15% de impuesto sobre la renta. Y en el caso de las empresas de tecnología, también tienen que pagar impuestos sobre la renta donde se ejecuten los consumos en lugar del IVA. Entonces yo pienso que si por un lado, digamos, SAT hoy día quiere aplicar el tema del DEC, pues no tiene que dejar de pensar también de que con el impuesto global a esos gigantes de la tecnología los van a obligar en sus países a que paguen impuestos en cada uno de estos países pequeños donde estamos los consumidores, porque al final así es. O sea que pareciera ser que con ese acuerdo global, pues Guatemala empezaría a recibir flujos de impuestos sobre la renta de algo que no cobraba por una norma supranacional que está aplicando en otros países que los obliga a pagar una porción en los países donde están los consumidores. Creo que el tema del DEC, tal como lo dice Miguel, no queda claro en la ley del impuesto al valor agregado, si finalmente esa compra que se hace hoy digitalmente a través de una plataforma, la compra se está realizando en Guatemala o fuera de Guatemala, o si el servicio de ese streaming se está haciendo en Guatemala o el dispositivo se conecta a un servidor ubicado fuera de otro país. Hay, digamos, que varias tesis, con algunos amigos, de hecho lo platicábamos ayer. Sin embargo, pues es clara la intención del señor superintendente, digamos, de tomar esa recomendación del CIAT, que es el Consejo Interamericano de Administraciones Tributarias, de adoptar el DEC, pero yo creo también que Guatemala pudiese ser que aplique eso en función de lo que piensa el señor superintendente, pero también hay que tomar en cuenta de que vamos a empezar a recibir flujos de efectivo por el tema del impuesto global, porque los van a obligar a ellos a pagar por una norma fuera de Guatemala. Pero me parece interesante el tema porque algunos países ya habían reaccionado antes de la entrada en vigor del impuesto global. Ahora bien, Miguel, un tema muy inteligente que podría ser, y ahí hay que subir al barco al señor ministro de Finanzas, es que se puede hacer una retención de impuestos sobre la renta en Guatemala sobre ese tipo de servicios, se cobrarse el IVA y el ISR, y dado de que los impuestos sobre la renta en los países donde están este tipo de plataformas son más altos que los de Guatemala, lo pueden deducir fácilmente. Ese es
Ese es un tema donde las plataformas pues prácticamente no tienen ningún costo y dejarían los impuestos sobre la renta en Guatemala, pero lo que hay que hacer es legislar sobre el tema. Y si el señor Mencos ahí, porque la SAT no puede proponer legislación, puede sugerirle al Ministerio de Finanzas que lo haga, pero sería urgente, importante y apremiante de que SAT con el Ministerio de Finanzas trabaje en un proyecto de modificación de un par de artículos en el impuesto sobre la renta, donde a este tipo de plataformas se le hace algún tipo de retención, 15%, 18%, y prácticamente no modificaría el precio del servicio, porque lo que estamos haciendo es que parte de la renta que ellos pagan en sus países de origen lo paguen en Guatemala. Es decir, digamos, esto ha provocado en las últimas horas un revuelo, discusiones en redes, porque la gente dice, no, es que nos van a empezar a cobrar más caro el Netflix, Spotify Premium, YouTube Premium, o sea, ¿esto realmente sería así? ¿Trasladarle al consumidor lo que la SAT le obligue a estas plataformas de streaming a pagar sobre impuestos sobre la renta? Bueno, en el caso del IVA, recordemos que es un impuesto en cascada y que finalmente lo paga es el consumidor final. Entonces, si el proyecto sigue en función de querer grabar el streaming con IVA, seguramente sí, el consumidor final va a tener ese aumento en ese 12% de lo que hoy día viene pagando por la suscripción de sus plataformas digitales. Sin embargo, bien lo decía Miguel, si fuera impuesto sobre la renta, pues no tiene impacto para las empresas, porque para ellas el impuesto sobre la renta que paguen en Guatemala lo pueden deducir como crédito fiscal en su país de residencia. Entonces yo creo que me parece muy atinado el comentario de Miguel, de que sí habría que legislar algo más claro y más conciso acerca de cómo deberían de tributar este tipo de empresas que están ofreciendo ese tipo de entretenimiento o de acceso a nivel multimedia. Ahora bien, Miguel, digamos, esto ha provocado revuelo esta semana, digamos, uno mide las redes sociales y de verdad que la gente no quiere saber que le empiecen a cobrar más impuestos, o bueno, no más impuestos, sino que la moral tributaria está por los suelos, la gente está molesta, digamos, pareciera que es un reciclaje cada cierto tiempo, cambio de autoridades y la gente dice, ya no más, ya no queremos pagar más. Digamos, cómo levantar la moral tributaria de la gente y pues de plano, nos guste o no, hay que pagar los impuestos, ¿no? Pero ese aspecto de que la gente cree que no le regresan los impuestos en educación, en carreteras, en salud, digamos, ¿cómo trabajar en eso también? Claro, mire, el tema de la justificación básicamente del Estado ha sido seriamente cuestionada en los últimos tiempos, básicamente por el deterioro de los servicios públicos, por la inmensa corrupción que han tenido los gobiernos pasados, y ese es un reto que tiene este gobierno, ¿verdad? Más allá, han adoptado un discurso anticorrupción, lo cual es muy correcto porque venimos de un gobierno con niveles de corrupción impresionantes, ¿verdad? Y realmente el Estado de Guatemala sintió un alivio a la hora del cambio de poder, al ya no tener, bueno, hablemos las cosas como son, ya no tener el consorte presidencial presionando a todo el Estado para involucrarse en procesos opacos y corruptos. Ahora uno de los retos que tiene el Estado de Guatemala es empezar a generar resultados derivados de la esperable reducción de la corrupción, porque ahorita lo que está pasando es que hay un vacío de poder. Aquellos directores financieros de prácticamente todo el Estado de Guatemala que tenían que marchar al ritmo consorte presidencial, ahora están siendo efectos de un vacío de poder, porque las personas que están llegando a los ministerios son personas que están aprendiendo el oficio, aprendiendo cómo se hacen los eventos, aprendiendo cómo se ejecutan, y en ese lapso de aprendizaje que lleva unos 9 meses, un año, si bien nos va, hay un vacío de poder peligroso donde la corrupción se puede democratizar, o sea, expandir, y ya ser una corrupción de hormiga, ¿verdad? Ya no la corrupción centralizada que tuvimos con el señor Yamatei. Entonces, este es uno de los grandes retos. Pero el otro tema, y hay que ser también claros en esto, es que los impuestos se llaman impuestos porque son impuestos. O sea, es literalmente
una dinámica de garrotes a zanahoria. Si no hagas esto, pues entonces estás infringiendo la ley de castigo. Entonces, la fortaleza que vaya demostrando la administración tributaria también es muy importante. Los impuestos no los quiere pagar nadie en ninguna parte del mundo, así sea en Finlandia, donde el Estado da grandes servicios, ¿verdad? O sea, a todo el mundo la parte más sensible del cuerpo humano es el bolsillo, y una vez se toca, pues entonces hay sensaciones diversas y adversas cuando se toca el bolsillo del contribuyente. Pero por supuesto, el presidente Arévalo tiene el reto de empezar a cambiar la percepción de un Estado depredador a un Estado que presta algún servicio y que es justificable su existencia, ¿verdad? Ahora bien, Eddie, digamos, la gran cantidad de impuestos que recauda el Estado guatemalteco, también hay que decirlo, ¿no? O sea, queda muy poco margen, cada centavo ya tiene un destino específico y queda muy poco margen para obras, para nuevos hospitales, para nuevas escuelas. Todo se va en pago de funcionamiento, ¿no? Bueno, ese es un tema importante, yo diría, a nivel del presupuesto de la nación. Hoy día tenemos un 85% en gastos de funcionamiento y nos quedan 15 puntos para destinarlos a otras necesidades del Estado. Yo creo que, tal como lo mencionaba Miguel, creo que sí habría que revisar esos excesos que pueden haber en diferentes rubros, ¿verdad? Desde disminución de los índices de corrupción, mejor calidad del gasto, revisión de todos los puestos, eliminación de plazas fantasmas, eliminación de aquellos puestos que tengan cantidades que estén sobrevaloradas y reasignar esos excedentes a las necesidades que hoy día está teniendo el país. Bien lo mencionabas, temas de educación, seguridad, salud, infraestructura. Creo que hay muchas necesidades que atender y habría que hacer ese esfuerzo. Por supuesto, todo esto requiere de un proceso, ya bien lo decía Miguel, el proceso de aprendizaje de cómo funciona el andamiaje del Estado no es fácil, son 9 meses, un año para aprender cómo maneja todo esto. Entonces, creo que sí hay que revisarlo, ¿verdad? Ellos lo tienen que revisar y seguramente es una labor muy difícil, pero hay que verla. Uno de los temas que también rápidamente, antes de entrar ya a la parte final, uno de los temas que también empezó a provocar mucho comentario en redes sociales fue el tema en cuanto a que algunos dicen es que la SAT va a empezar a obligar a la gente que vende por Facebook, por internet, a que paguen impuestos y que hay pequeños emprendimientos que la gente no va a poder pagar impuestos. O sea, ¿cómo abordamos esto? Porque definitivamente, pues si uno vende un producto hay que pagar impuestos, ¿no, Eddie? Bueno, yo diría que uno de los primeros temas como recomendación es cada emprendimiento hay que hacerle su plan de negocios y hay que saber cuánto es el precio de venta, cuánto es el costo del producto, los gastos asociados y la línea de impuestos al final que hay que pagar. Entonces, si un emprendedor, si un microempresario tiene todos esos datos, puede proyectar claramente cuántas son sus obligaciones tributarias. Pero no incluir esa línea de impuestos creo que sí es un grave error, porque hoy día claramente la administración tributaria es más robusta, tiene mayores formas de poder identificar a los contribuyentes y seguramente los va a empezar a llamar. Ahora bien, yo algo que quiero decir es, sí, en Guatemala tenemos desde hace mucho tiempo estas regulaciones. Yo creo que los emprendimientos es algo que hay que fomentarlo. Y lo conversábamos con un amigo hoy por la mañana y me preguntaba precisamente si por la renta que él tiene de su casa tiene que emitir factura. Yo le decía que sí. Entonces, cuando me preguntó qué régimen de impuesto a la renta le convenía más, entonces comenzamos a ver cuál era su facturación o sus ingresos por la renta y nos dimos cuenta de que lo que le convenía era ser pequeño contribuyente porque él ya está jubilado y esta renta que obtiene pues es algo extra y no pasaba más allá de 150,000 quetzales. Entonces yo creo que buscar esa asesoría, buscar ese tipo de ayuda de tipo financiero tributario es muy importante para que todos los proyectos lleguen a puerto y no generen problemas fiscales después que sean muy difíciles de pagar y de resolver. ¿Tiene la SAT, Miguel, la capacidad de... porque digamos, el superintendente dice que pues bueno, están dedicándose a monitorear redes sociales para ver pues precisamente quién anda vendiendo cosas ahí? O sea, ¿tiene la SAT realmente esta capacidad de fiscalizar redes sociales, emprendimientos, ventas y todo esto? Sí, sí la tiene.
Mire, y también nosotros estamos asumiendo de que toda la gente que hoy está vendiendo a través de las plataformas no paga impuestos. Y yo, la verdad, le voy a ser franco, he hecho varias compras, no pocas, en plataforma, y todos me preguntan, mire, deme su NIP, le voy a emitir una factura. Y cuando uno recoge en el producto, se lo llevan a dejar, lo llevan a dejar con factura. No me ha pasado ni una sola vez donde no me entreguen factura. Yo creo que las plataformas son, la venta de plataforma es una forma sofisticada de venta de personas que no son desinformadas y que la mayoría están registradas y están pagando sus impuestos. Yo no creo que sea que la mayoría de la gente que vende en plataformas, por pequeño que sea el emprendimiento, también está el régimen de pequeño contribuyente, estén desenterados del accionar de tributario y de los deberes tributarios con los cuales tienen que cumplir. Además, hay que tomar en cuenta de que la mayoría de productos que se dan en plataformas no son de orden agrícola. Entonces, son productos que se tuvieron que comprar y que pagaron el IVA y que lo tienen que descargar. Entonces, las personas necesitan descargar ese IVA y se lo tienen que cobrar al consumidor. Muy buena parte de estos emprendimientos, por pequeños que sean, están formalizados, están pagando sus impuestos y están descargando su IVA. Ahora bien, digamos, en el caso de lo que siempre se ha dicho, ¿no? Desde que Guatemala necesita más recursos, de que, pues bueno, es el país con la carga tributaria más baja de la región y que el Estado siempre tiene que ver de qué forma se agencia de nuevos recursos. Todo este tema que se viene hablando desde hace varios años de ampliar la base tributaria. ¿Cómo lo ves, Eddie? ¿Esto es viable? ¿No es viable? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que el tema de ampliación de base tributaria es un reto importante. Hoy día, digamos, con la entrada en vigor de FEL, la factura electrónica, pues se amplió la base. El proyecto de monotributo que está en el Congreso me parece que también puede ser una manera a través del cual se puede enamorar de mejor manera al contribuyente para que se suba a la base de la formalidad y pague impuestos de una manera que no sean tan pesados como sí lo podría hacer para una corporación. Porque recordemos... ¿En qué consiste esta idea del monotributo? El tema del monotributo es como el pequeño contribuyente. El pequeño contribuyente lo que paga es un 5% y eso es equivalente a pagar IVA, ISO e ISR. Simplemente, es una tasa directa sobre una transacción. Hoy día se está discutiendo a nivel del Congreso, se retomó la iniciativa del monotributo para actividades, le quieren subir al pequeño contribuyente de 150 a 450 mil quetzales, lo cual me parece interesante. Yo todavía pienso que la barda de los 450 mil quetzales se podría quedar baja por la pérdida de valor de los quetzales a nivel de todo este tiempo, pero bueno, ya se quiere subir la barda a 450 mil quetzales. Se quiere también poner una barda para que las personas que vendan hacia los mercados paguen solo un 1%, ellos le quieren poner una barda de 12 millones de quetzales de ventas al año, lo cual me parece interesante. Y también quieren establecer un régimen de pago para el sector pecuario, ¿verdad? No lo tengo muy claro si es 3% o 5%, pero también es una tasa que puede ser menos dolorosa, digamos, para esos negocios donde pues, seguramente no se tiene contabilidad completa, porque no le vamos a pedir a una tienda de barrio, por ejemplo, que tenga una contabilidad completa si lo que lleva es un libro de ventas. O sea, hay que ir generando también sistemas simplificados para que todos los contribuyentes se suban a la formalidad. Y me parece que esa propuesta de monotributo podría ser interesante, podría también ser una válvula a través de la cual pues, la SAT también obtenga también ingresos frescos, nuevos, y que esa base tributaria se vaya ampliando. ¿Coincides con esto, Miguel, en que esta pudiese ser una alternativa en cuanto a ampliar la base tributaria y que, digamos, todos estos pequeños comerciantes que están en la gran mayoría en la informalidad, pues pasen a la formalidad y tributen? Mira, tengo un acuerdo de forma parcial. Yo siempre he dicho que, bueno, la mayoría de la informalidad, hay dos tipos de informalidad: la criminal, son grandes corporaciones del crimen que operan al margen del pago de impuestos, y el pequeño productor que está con sus pequeños productos, pues, viendo cómo libera de la mejor forma la vida. Yo te diría que la medida más importante
para recobrar la formalidad no está en manos de SAT, está en manos del ejército. Y es ¿Del ejército? que, por supuesto, y es que por fin Guatemala tenga fronteras de verdad. Porque la mayoría del sector informal de orden criminal que opera en el país es por el contrabando. Guatemala es un país sin fronteras, para hablarlo en términos reales. Tenemos más de 1,200 pasos, pasos de mercancías en todas las fronteras. Literalmente no tenemos fronteras. En el momento en que el ejército cumpla con su misión, que es una de su principal misión, que es velar por las fronteras del país, los productos que ingresan a Guatemala tienen que pasar por la aduana y tienen que pagar impuestos. Y en la medida que paguen impuestos, pues entonces los pequeños van a tener el incentivo de descargar los impuestos que ya se pagaron en aduanas. Entonces, lo que necesitamos es, si queremos tener un sector informal más pequeño, que es básicamente la incapacidad que tiene el Estado de llegar a los guatemaltecos, lo primero es contar con fronteras. Si el producto pasa por la aduana, paga sus respectivos impuestos, el pequeño se tiene que quitar ese IVA. ¿Y cómo se lo quita? Facturando. Ahí está el incentivo para hacer en términos reales. Y de nuevo, quitémonos de la cabeza que el impuesto es voluntario. De nuevo, vámonos al nombre que tiene el impuesto. Se llama impuesto. No hay país en el mundo donde los impuestos sean voluntarios porque el gobierno es una maravilla. Eso no existe. Todos queremos evitar los impuestos, nos duelen, nos tocan la bolsa, la parte más sensible del cuerpo humano, y entonces tenemos nosotros que ser serios en este aspecto y recobrar las fronteras. Yo te digo que en el momento en que el ejército y las fuerzas de seguridad de este país velen por que tengamos fronteras, 2/3 del sector informal se acaba. Porque esos informales son personas que están en la informalidad porque adquirieron sus productos de forma irregular. Y es que, digamos, Eddie, una de las quejas en toda esta discusión durante esta semana ha sido precisamente esa, que la gente dice, ¿por qué la SAT no va precisamente a atacar a esos puntos de contrabando? No vamos a mencionar nacionalidades porque no queremos caer en xenofobia, pero cualquier cantidad de mercadería de comerciantes ahí en la 19 calle, en la 18 calle, que no te dan factura. Y no precisamente son pequeños comerciantes, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo creo que ese es un reto importante. La SAT lo ha manifestado en algunas conferencias de prensa que ese es un tema al que le están entrando de frente. Miguel lo acaba de mencionar. O sea, el tema de las aduanas en el país es un tema complejo. Tenemos que tener un control ahí. La verdad que tenemos una gran extensión de terreno que colinda con México y es ahí la gran cantidad de contrabando que puede ingresar al país, porque la gran mayoría viene del norte. Entonces yo creo que haciendo una mejor recaudación a nivel de lo que entra a la plaza, ¿verdad? Porque es producto que entra a la plaza, entonces vas a obligar a que las personas tengan que facturar. ¿Por qué razón? Miguel lo acaba de comentar y lo vamos a explicar muy fácil. Lo que pasa es que cuando tú importas un producto, pagas IVA. Y si eres una empresa, ese IVA es crédito fiscal. Cuando tú vendes el producto, tú le vas a cobrar a tu cliente el débito fiscal y lo vas a compensar contra el crédito que pagaste en la importación. Haces el neteo y la diferencia la envías a pagar a la administración tributaria. O sea, el IVA es transparente para las empresas. El IVA no es una carga para las empresas. Pero como estas personas no pagan IVA al ingreso, pues tampoco pueden facturar porque no van a poder reportar esos ingresos. Pero ojo, eso no quiere decir que no hayan cometido un delito en el ramo aduanero, que ya es un problema grave en el ámbito penal, y no quiere decir que se elimine el problema ante la administración tributaria, porque el fisco sí los encuentra, les va a cobrar el 12% del IVA sobre la venta, no les va a considerar nada de lo que pagaron o de lo que dejaron de pagar por la importación. Y entonces van a tener dos problemas, porque van a tener un tema de defraudación aduanera, ahí va a haber un delito, y luego por los impuestos sobre la venta que no facturaron y el impuesto a la renta que no pagaron, también les van a hacer otro proceso. Entonces yo creo que tienen que regularizarse, o sea, hay que empezar a ver las cosas tal cual son, y creo que ese tema que acaba de tocar Miguel, el tema de las aduanas, es un tema fundamental que se tiene que ver como política de Estado para reforzar el tema del contrabando.
Ahora bien, digamos, ya hablando en sí, propiamente de la institucionalidad de SAT, digamos, yo hubiese pensado que tal vez iba a cambiar la superintendencia del SAT, es decir, la figura de Marco Levio, pero ha cumplido con las metas fiscales, con las metas que se ha propuesto Miguel, digamos. Pareciera, alguien decía, es que el superintendente anda buscando de dónde más saca para llegar a la meta, ¿o cómo lo ves? Sí, mira, el superintendente ha tenido un escenario mediante el cual la recaudación ha aumentado de una forma dramática de un año a otro, derivado básicamente de la recuperación de las economías, de la economía guatemalteca, y esto es a nivel global, de la crisis de COVID, donde se cae la producción, se cae dramáticamente la recaudación, y bueno, viene un proceso de recuperación agresivo donde se está volviendo a la normalidad. Este año ya no tenemos este tipo de efecto, digamos, post-COVID, donde es parte de la recuperación y ese aumento. Estamos viendo que la recaudación está aumentando un 4%, que es menos de lo que crece la inflación y es menos de lo que crece la producción, porque la producción está creciendo nominalmente con un 10-12%. Entonces estamos viendo que va a haber una caída de la carga tributaria este año, aparentemente, si sigue la tendencia, y pues el señor superintendente está viendo de dónde, qué es el deber del señor superintendente, de ver cómo va nivelando esta circunstancia, porque la recaudación este año va a crecer de forma magra, va a crecer un 6%. ¿Y a qué se debe esa caída, Miguel? La meta tributaria no ha cambiado. La meta tributaria no ha cambiado porque es la misma, porque no se aprobó el presupuesto y el año pasado tampoco se aprobó el presupuesto, entonces sigue siendo la misma meta de hace 3 años. Por supuesto que va a cumplir con la meta, porque es una meta de hace 3 años que no ha cambiado. ¿Por qué? ¿Qué factor pudiese estar incidiendo, Eddie, en que se caiga la recaudación? Bueno, lo que pasa es que no es que se caiga la recaudación, sino que puede ser que tengamos una estacionalidad, ¿verdad? Ahora bien, yo creo que sí han habido acciones importantes de la administración tributaria. Yo recién estaba revisando el plan de recaudación para este año. Y por ejemplo, en el tema de streaming, la SAT propuso 200 millones de recaudación adicional. O sea, ya estaba presupuestado el tema de ya lo caerle a Netflix. Ya lo tenían ahí dentro del plan de recaudación, lo cual me parece interesante porque ya es una política, digamos, de la institución. Hoy día con el tema de Airbnb, pues ya salen otros 300 millones, ya serían 500 millones lo que la SAT espera. Sí, entonces yo creo que hoy día uno puede ir viendo que esta administración tributaria es una administración tributaria mucho más técnica, tiene más herramientas y es una administración tributaria que también cuenta con un equipo de trabajo más sofisticado. O sea, eso hay que reconocérselo. O sea, hemos estado en muchas conversaciones con ellos y cabalmente yo puedo decir que sí, o sea, uno ve que hay un crecimiento importante. Eso quiere decirte que la calidad de las auditorías, la calidad del análisis es mucho más elevado. O sea, no es la misma administración tributaria de hace 30 años. O sea, eso no lo es. Y entonces eso repercute en que hayan movimientos como el tema de Airbnb, donde utilizando un convenio de información te genera a través de la espera de 2 o 3 meses pues un presupuesto de 200 millones de quetzales, lo cual me parece impresionante y lo cual me parece muy bueno en favor de la recaudación. Por supuesto va en perjuicio de las personas que estuvieron en el tema de Airbnb, pero desde eso la SAT no tiene la culpa porque ellos deben de haber pagado sus impuestos. Entonces me parece que el panorama ha cambiado, nos enfrentamos a una administración tributaria con mayor tecnología, mayor acceso a recursos y que las están aplicando y que simplemente lo que está haciendo es accionando con base en los planes que ellos han propuesto. Ahora, en estos 500 millones que menciona Eddie y Miguel, digamos, básicamente pues van a ser recursos frescos vía las plataformas streaming. Realmente no tengo yo un dato para saber cuántos abonados tendrá Guatemala, pero digamos, uno platica con la gente, pues
¿Quién no tiene Netflix? ¿Quién no tiene Disney Plus? Amazon Prime, Spotify? O sea, digamos, pareciera que la SAT va acorde a los nuevos tiempos, ¿no? No sabemos qué vamos a tener dentro de 3, 4 años. La inteligencia artificial va a pasos agigantados. Pues también habría que hacer una readecuación legislativa en cuanto a la forma como tributamos y de dónde el Estado saca los recursos, nos guste o no, porque a mí no me gusta, por ejemplo, pero habrá que hacerlo, ¿no? Sí, mira, la administración, el cobro de impuestos es el eterno juego de la presa y el depredador, ¿verdad? Donde van la presa, usámosla siempre los tributaristas, la figura de la gacela y el tigre, ¿verdad? O el puma. Entonces, las gacelas van evolucionando para ser más rápidas y por consiguiente el depredador igual. Y esto es parte de todas las administraciones tributarias que tienen que evolucionar de acuerdo a las condiciones de los tiempos, a las nuevas tecnologías. Y pues SAT no es la excepción. Ahí está generando una serie de dinámicas, ¿verdad? Me imagino que la plataforma ya debe ser totalmente diferente a la que usualmente se usaba hace 10 años, hacer una plataforma donde todas las bases se hablan y van generando una figura mucho más integral del contribuyente, aduanas, jurídico, fiscalización y recaudación. Entonces, por supuesto que a nadie nos gustan los impuestos y por eso surgen siempre nuevas ideas para evitarlos. Como te digo, yo en el tema de las plataformas, yo tengo duda, no sé si la legislación real, yo no lo tengo claro, si la legislación nos permite hacer el cobro a las plataformas. En ese entonces también necesitamos que la legislación avance y nuestra legislación no ha cambiado en 10 años, derivada de todas las circunstancias políticas que ha habido en el país y dentro de la cual la SAT no ha sido una institución que visualice de forma pasiva, ¿verdad? Fue también víctima de una serie de circunstancias en los últimos 10 años y que pues ha generado esa animadversión del ciudadano en general a que se hayan generado las condiciones políticas para hacer cambios legislativos que son urgentes, y donde el señor ministro pues se tiene que poner las pilas junto con el superintendente para ir generando nueva legislación que facilite la recaudación. Esas plataformas, yo la verdad la única forma que veo es cambiar la legislación. No encuentro, yo creo que ellos van. Si usted se sienta, la SAT le va a decir, mire, esta renta se genera en Guatemala, y ellos le va a decir, no, fíjese que yo hago mi emisión de señal desde un satélite que está fuera de la región de Guatemala, así que el valor que se genera aquí, la producción está fuera. Así que mi renta se genera fuera de una persona que está fuera y no le voy a pagar. Puede ser una de las posiciones, probablemente la más predecible de la gente de las plataformas. Habrá que verlo. De repente no, porque tampoco les afecta. Si ellos pagan impuestos aquí en Guatemala, son deducibles. En Estados Unidos puede ser que la posición de ellos sea amigable, pero yo creo que no hay que confiarse a esa situación, hay que cambiar la legislación. Yo creo que las condiciones están, porque nadie pierde cobrándole a las plataformas, son personas extranjeras los propietarios, y no va a haber, esperemos, un lobby, digamos, en contra del cobro de eso. Y si bien los impuestos generalmente lo pagan los consumidores, en esta ocasión, bueno, yo diría que va a depender también de la sensibilidad, elasticidad, le llaman los economistas, que tenga el consumo ante el precio. Si realmente al consumidor le importa el precio y deja de consumirlo, finalmente el impuesto lo paga el productor, ¿verdad? Entonces hay ahí todo un mix, toda una mezcla de factores que al final de cuentas lo va a pagar una buena parte el productor y una parte el consumidor en esta ocasión, ¿verdad? Pero hay que estudiar bien el caso. Yo la verdad no me he metido mucho en este tema, pero no debería haber tampoco una situación adversa en el Congreso para aprobar unas modificaciones de 2 o 3 artículos que se planteen de forma sencilla, fácil de entender, de forma inteligente, para que la SAT aumente su recaudación unos 500, 600 millones.
Es decir, digamos, Eddie, si ya está presupuestado, si ya está dentro de las metas 2024, seguramente esta parte que menciona Miguel ya la han de tener clara en la SAT de cómo le van a entrar. Bueno, sí, vamos a ver, el tema de grabar las aplicaciones de streaming hizo el anuncio el señor superintendente casi hace 2 años. Eso así fue. Hace 2 años. Hace 2 años lo hizo, ¿verdad? Ahí anunciaron la adopción del sistema TEC. Y ahí, cuando uno comienza a leer la documentación por la recomendación del CIAT, es impuestos al consumo, es IVA, ¿verdad? Por la misma tendencia que uno entiende de los países latinoamericanos y Europa que hablamos hace unos minutos. Entonces, pero no es posible que ellos a lo interno hayan estudiado el tema y que ellos con su propia interpretación de las normas guatemaltecas piensen que sí es posible grabar a estas aplicaciones con el tema de IVA. Regreso otra vez. También hay que poner en el contexto del impuesto global de lo que pueden recibir ahora, entonces no sé si pues, habrá que reestudiar el tema de parte de ellos, que les conviene más, si cobrar impuesto sobre la renta o cobrar IVA, o bien los 2 impuestos. Yo escuché en alguna conferencia de prensa que querían cobrar los 2 impuestos, pero yo creo que hay que entender bien cuál debiese ser el caso. Me parece que lo más claro, por un tema de seguridad jurídica, es que si se haga una reforma a la normativa, una reforma que sea muy fácil de entender, como bien lo menciona. Específica para plataformas. Sí, porque entonces sí te da todo el poder jurídico para poder cobrar impuestos de ahí en adelante. Porque también algo que es importante es que las normas solo tienen aplicación hacia el futuro, no tienen efecto retroactivo. Claro. ¿Verdad? Solo en materia penal cuando favorece al reo, pero aquí lo interesante es, si hay una modificación, pues la recaudación será con base en esa nueva norma hacia adelante, y creo que esa seguridad jurídica debería de primar y debería de hacerse. Finalmente, Miguel, una conclusión, una reflexión, una idea en torno a todo esto que ha provocado pues bastante discusión en redes sociales en los últimos días esta semana. Pues bueno, streaming, Spotify, gente que tiene emprendimientos en redes sociales, que venden, qué sé yo, pasteles, zapatos, ropa, lencería, perfumes, qué sé yo. ¿Cuál sería, digamos, tu conclusión para dejarle al televidente pues una idea y que pues tampoco no se preocupe? Porque yo he recibido cualquier cantidad de mensajes de gente: mira, me van a cobrar, la SAT me va a caer, ¿qué voy a hacer? Es lo único que tengo para sobrevivir. O sea, ¿cuál sería tu mensaje, Miguel? Bueno, mi mensaje es uno. Yo creo que se está sobreestimando la cantidad de gente que no está pagando impuestos, que vende a través de las plataformas electrónicas. Yo creo que la mayoría sí. Es una percepción totalmente personal, de acuerdo a lo que he vivido. Casi todo, o sea, no recuerdo quién no me haya pedido mis datos para factura. Yo creo que ahí se está sobreestimando un poco el dramatismo del cobro. La segunda es que las personas que no hayan pagado, pues es hora de regularizarse. Hacer una fiscalización hacia atrás es un poco más complicado. Yo creo que en materia de plataforma van a ir hacia adelante. Y con el tema de las plataformas de streaming, como le digo, la legislación no está tan clara. Yo le recomiendo al señor superintendente que vaya con el señor ministro de Finanzas, el presidente del directorio de la SAT, y le diga: mire, ya es necesario incluir algunos artículos para poder cobrarle a esta gente de forma seria y en ley. Eddie, digamos, en base a esto que mencionaba Miguel, de que, digamos, pareciera que también sí es cierto, ¿no? Creemos que todo el que está vendiendo en internet, en redes sociales, Facebook, Instagram, no está pagando impuestos, pero digamos, aquel que por X o Y razón, porque pues de plano lo despidieron durante la pandemia y se tuvo que meter porque de plano hay que llevar medicinas, alimento a la casa, qué sé yo, pues está ahí vendiendo, pero pues no está emitiendo factura. Digamos, ¿cuál es tu recomendación? Ya lo mencionaste, pero para refrescarle a la gente que pues quizá puede estar preocupada, ¿no? De que me va a caer la SAT, o sea, ¿cuál sería tu recomendación? La recomendación primero es, hay que hacia adelante actualizar el plan de negocios
Hacia adelante. Hacia adelante, actualizar el plan de negocios. O sea, revisar otra vez precios. Precios, costos, gastos e incluir la línea de impuestos. Hacia atrás, lo que hay que revisar es cómo está registrado ante la misma SAT, ya sea como pequeño contribuyente, si está en el régimen opcional simplificado del 7% o 5% por los primeros 30,000 quetzales, o bien está en el régimen del 25% tradicional como una empresa. Si hay omisión de pago de impuestos, yo diría lo primero es financieramente, yo crearía una reserva para evitar llevarse utilidades y que después no tenga fondos para pagar esos impuestos. ¿Por qué razón financieramente tiene que hacer una reserva? Porque si luego recibe una llamada del fisco para ponerse al día, pues ya reservó ese cash y entonces pues tendrá que pagarlo voluntariamente. Si logran tener esa reducción de multas del 75-85% que mencionaba Miguel, fantástico. Ponerse al día por lo no actuado o por no haberlo reportado correctamente en los años anteriores. Yo creo que ser conscientes, y ahí es un tema moral, de que si dejaste de pagar impuestos, pues lo que te toca es ponerte al día y de aquí en adelante no volver a incurrir en lo mismo, porque si no vas a estar teniendo pérdidas tributarias que después van a afectar tu negocio y entonces nadie quiere que los negocios claudiquen. Entonces yo creo que ese tema hay que empezarlo a revisar urgentemente, reunirse con su asesor financiero, con su asesor de impuestos para ver qué fue lo que pasó y hacer esas reservas de tipo financiero o contable. Claro, solo antes de despedirnos quisiera hacerle una breve pregunta ya para cierre a los dos, algo muy breve. Ya a partir de mañana entramos a la semana de los 100 días del gobierno de Bernardo Arévalo. Miguel, algo muy breve en este contexto de los 100 días en tema tributario, en tema de todo lo que hemos estado hablando. ¿Cuál sería tu idea de este plazo de los primeros 100 días en torno a estos temas que hemos hablado? En términos tributarios, pues se acabó esta dinámica súper positiva de recuperación de ingresos que vimos en los últimos 3 años. También, bueno, no hay mayores sorpresas y las expectativas eran de que este gobierno iba a tener severos problemas de ejecución porque pues prácticamente todo el equipo de gobierno, y lo que hemos vivido prácticamente con todos los gobiernos, en esta ocasión tal vez un poquito más acentuado. La moral tributaria depende muy buena parte del resultado de los productos que nos dé el Estado de Guatemala y la verdad el señor presidente tiene 78% de acuerdo a las últimas encuestas de popularidad, o sea que hay mucha expectativa. Hacer un esfuerzo por focalizarse en las 2-3 cosas importantes que haría un gobierno que le preocupa lo social, que es la desnutrición crónica y la pobreza. Si ellos en algún momento empiezan a dar señales de atender este par de indicadores sociales que son los principales indicadores sociales del país y que caracterizan a Guatemala, el tercer país en el mundo con mayor desnutrición crónica infantil, pues podría provocar algún efecto positivo en la tributación. No se está viendo ahora estamos viendo un escenario esperado, que es un escenario de pseudo parálisis del Estado de Guatemala, con muy bajos niveles de ejecución y con temor a ejecutar los recursos públicos, ¿verdad? Por el mismo desconocimiento de las personas que están ahora a cargo, a frente de las secretarías y ministerios de este país. Claro. Finalmente, Eddie, una idea para cerrar en torno a este plazo que llegamos a los 100 días, empatado con todo lo que hemos hablado y tu evaluación. Bueno, yo lo que creo es que en estos primeros 100 días de gobierno hemos tenido noticias importantes de parte de la administración tributaria, porque el tema de Airbnb no solo es una de las acciones que ha hecho la SAT, hemos visto otras acciones que SAT ha anunciado, como por ejemplo la evaluación de la tasa efectiva de impuesto sobre la renta que pagan los contribuyentes. Ellos ya tienen una herramienta muy potente para analizar a los contribuyentes, como lo podríamos llamar coloquialmente un dashboard, para ver cómo va el comportamiento de la recaudación tributaria país, por industria, por sector, por región, y aquellas personas que se van saliendo, digamos, de las tendencias, pueden ser candidatos a que los llamen y que les hagan algún tipo de auditoría. Entonces yo creo que en estos primeros 100 días lo que hemos ido viendo es que la administración tributaria ha ido compartiendo mucho lo que va a hacer durante este año 2024, y yo creo que
lo que tocará del lado de los empresarios es revisar que efectivamente están cumpliendo con sus obligaciones tributarias como corresponde para evitar un pago de multas o de intereses en forma innecesaria. Perfecto, bueno, gracias a los dos por haber estado con nosotros esta noche acá en las 8:45. Gracias a ustedes en casa, esperamos haya tenido pues bastantes herramientas para sacar conclusiones en torno a todo este tema de que ha anunciado la SAT de grabar a plataformas de streaming y el tema Airbnb. Gracias por su preferencia, tenga una excelente noche. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches.